Hola, soy Lorena y soy su maestra de historia. En este tutorial vamos a hacer un repaso sobre lo que vimos en el tercer bimestre. A ver cuánta atención prestaron. Uno. ¿Cuál es el nombre de la civilización más antigua de toda Mesoamérica? A. Maya. B. Olmeca. C. Tolteca. D. Teotihuacana. B. Olmeca. 2. Nombre del gobernador o rey de un señorío durante la época prehispánica. A. Calpulli. B. Chipetotec. C. Tlatoani. D. Zompantli. C. Tlatoani. 3. ¿Cuál fue el principal motivo por el que los españoles iniciaron los viajes de exploración en el mundo? A. Debido a la falta de alimentos para animales de granja. B. Buscaban un nuevo continente para establecer una colonia. C. Buscaban apoderarse de las minas de diamantes de africanas. D. Necesitaban nuevas rutas de comercio que los ayudaran a conseguir suministros. D. Necesitaban nuevas rutas de comercio que los ayudaran a conseguir suministros. 4. ¿Cuál fue el nombre del expedicionario español encargado de iniciar la conquista en Mesoamérica? A. Felipe II. B. Francis Drake. C. Hernán Cortés. D. Andrés de Urdaneta. C. Hernán Cortés. 5. Cultura mesoamericana que se enfrentó a los españoles en la ciudad de Tenochtitlán. A. Mexicas. B. Mixtecos. C. Tarascos. D. Zapotecos. A. Mexicas. 6. Al percatarse los españoles que los nativos sobrevivientes a la conquista de Mesoamérica seguían sin acatar sus órdenes, ¿qué nueva forma de someterlos idearon? A. Mediante la conquista espiritual. B. Con torturas periódicas para someterlos. C. Dejando de hostigarlos para ganarse su confianza. D. Mediante amenazas de muerte para obligarlos a obedecer. A. Mediante la conquista espiritual. 7. Nombre de la colonia española establecida en el territorio que actualmente es México. A. Perú. B. Filipinas. C. Nueva España. D. Las 13 colonias. C. Nueva España. 8. ¿Cuál es el nombre del representante del rey en las colonias españolas? A. Virrey. B. Consejo de Indias. C. Presidente municipal. D. Castellano de San Diego. A. Virrey. 9. ¿A qué casta pertenecieron los españoles nacidos en España y que llegaron al continente americano a vivir? A. Criollos. B. Zambos. C. Mestizos. D. Peninsulares. D. Peninsulares. 10. ¿A qué castas pertenecieron los españoles nacidos en el continente americano? A. Pardos. B. Criollos. C. Zambos. D. Mestizos. B. Criollos. 11. ¿Cuál es el nombre de la casta surgida de la cruza entre los españoles y los indios? A. Pardos. B. Criollos. C. Zambos. D. Mestizos. D. Mestizos. 12.
¿Desde qué continente trajeron los españoles grandes cantidades de esclavos con la finalidad de realizar las labores que los habitantes originarios de Mesoamérica no lograban hacer? A. Asia. B. África. C. Europa. D. Oceanía. B. África. 13. ¿Cuál es el nombre que se le dio a las reformas económicas realizadas en la Nueva España por una de las dinastías españolas que tomó el poder en España en el año 1700? A. Reformas borbónicas. B. Decreto real. C. Cédula real. D. Decreto imperial. A. Reformas borbónicas. 14. ¿Cuál fue el motivo principal por el que los criollos que vivían en la Nueva España se comenzaron a organizar clandestinamente para llevar a cabo un movimiento armado? A. Para obtener más tierras. B. Por la falta de apoyo al campo. C. Para tener acceso a altos títulos y puestos en el gobierno. D. Para mejorar las condiciones económicas en Nueva España. C. Para tener acceso a altos títulos y puestos en el gobierno. 15. ¿Cómo se llama el famoso personaje insurgente apodado el Padre de la Patria, que en el año 1810 lideró el movimiento de independencia? A. Ignacio Allende. B. Félix María Calleja. C. Agustín de Iturbide. D. Miguel Hidalgo y Costilla. D. Miguel Hidalgo y Costilla. 16. ¿Cuál es el nombre del documento redactado por José María Morelos y Pavón en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en el año 1813? A. Plan de Iguala. B. Plan de San Luis. C. Constitución Mexicana. D. Sentimientos de la Nación. D. Sentimientos de la Nación. 17. ¿Cuáles son los nombres de los dos líderes militares que en el año de 1821 pactaron con el famoso abrazo de Acatempán una alianza que da inicio al México independiente? A. Guadalupe Victoria y Juan Álvarez. B. Miguel Hidalgo y Mariano Matamoros. C. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. D. Félix María Callejas y José María Morelos. C. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. 18. ¿Cómo se llamó el primer presidente de México? A. Juan Álvarez. B. Guadalupe Victoria. C. José María Morelos. D. Antonio López de Santana. B. Guadalupe Victoria. 19. ¿En qué año se redacta la primera Constitución mexicana? A. 1810. B. 1824. C. 1857. D. 1877. C. 1857. 20. ¿Cuál es el nombre del grupo que trajo Maximiliano de Habsburgo con engaños a México para que gobernara? A. Liberales. B. Realistas. C. Insurgentes. D. Conservadores. D. Conservadores. 21. ¿Contra qué país se enfrentó Ignacio de Zaragoza en la famosa batalla de Puebla? A. España. B. Francia. C. Alemania. D. Inglaterra. B. Francia. 22. ¿Qué país interviene como mediador en el conflicto de la batalla de Puebla? A. España. B. Francia. C. Alemania. D. Inglaterra. D. Inglaterra. 23. ¿En qué benefició al país la red ferroviaria ampliada durante el Porfiriato? A.
impidió que Estados Unidos fuera un competidor para México. B. Permitió el intercambio de mercancías a lo largo del país. C. Conectó todas las ciudades con el fin de hacer viajes más rápidos. D. Provocó que las personas visitaran a sus familiares con mayor frecuencia. B. Permitió el intercambio de mercancías a lo largo del país. 24. Además de la influencia que el nacionalismo tuvo en la música, ¿en qué otra forma de expresión artística se reflejó dicha ideología? A. En la pintura, ya que sus principales exponentes fueron artistas mexicanos. B. En el paisajismo y la literatura, sobre todo en las novelas históricas. C. En el teatro y la danza, principalmente en las puestas en escenas callejeras. D. En la arquitectura, pues la principal forma de expresión fueron las esculturas monumentales. B. En el paisajismo y la literatura, sobre todo en las novelas históricas. 25. ¿Qué evento de la historia mexicana se representa en la escena? A. La invasión española. B. La intervención inglesa. C. La intervención francesa. D. La intervención estadounidense. C. La intervención francesa. 26. ¿Cómo se llama la célebre guerra de México contra Francia originada por el agravio al señor Remontel? A. Guerra de castas. B. Guerra de secesión. C. Guerra de los 30 años. D. Guerra de los pasteles. D. Guerra de los pasteles. 27. ¿De qué país procedía la tendencia que influyó en la moda mexicana del último tercio del siglo XIX? A. De España. B. De Francia. C. De Portugal. D. De Estados Unidos. B. De Francia. 28. ¿Cómo se denomina el reclutamiento obligatorio de hombres en el ejército? A. Leva. C. Heroísmo. D. Autoridad. B. Servicio. 29. ¿En qué opción se representa el orden cronológico correcto de estos acontecimientos históricos? 1. Segundo Imperio. 2. Presidencia de Guadalupe Victoria. 3. Promulgación del Plan de Casamata respaldado por Nicolás Bravo. 4. Instauración de las leyes de reforma. ¿Cuál es la correcta? A, B, C, D. A. 30. ¿Qué representa el himno nacional mexicano? A. La máxima expresión de religiosidad y amor a la patria. B. La máxima expresión de identidad nacional y defensa de la patria. C. La máxima expresión de regionalismo y defensa del territorio estatal. D. La máxima expresión de identidad nacional y defensa del ser humano. B. La máxima expresión de identidad nacional y defensa de la patria. 31. ¿En qué año resulta electo por primera vez Porfirio Díaz? A. 1855. B. 1865. C. 1872. D. 1877. D. 1877. 32. ¿Cómo se llamó el grupo que apoyó con asesorías en materia económica y política a Porfirio Díaz? A. Los liberales. B. Los científicos. C. Los tecnócratas. D. Los economistas. B. Los científicos. 33. ¿Cuáles fueron las dos primeras acciones que realizó Porfirio Díaz para estabilizar a México? A.
Privatizar los energéticos. B. Perseguir a enemigos políticos. C. Establecer acuerdos comerciales. D. Pacificar el país y establecer proyectos como el ferrocarril. D. Pacificar el país y establecer proyectos como el ferrocarril. 34. ¿Cuál de las siguientes frases fue símbolo de la autoridad que imponía el gobierno de Porfirio Díaz? A. Tierra y libertad. B. Mátalos en caliente. C. Patria o muerte venceremos. D. La tierra es de quien la trabaja. B. Mátalos en caliente. 35. ¿Cuál fue la principal característica del gobierno de Porfirio Díaz? A. La reelección. B. La apertura comercial. C. El establecimiento de acuerdos políticos. D. El pago de la deuda externa. A. La reelección. 36. ¿Cómo se llamó el principal contendiente político que se levantó en contra de Porfirio Díaz en su último periodo como presidente de México? A. Doroteo Arango. B. Emiliano Zapata. C. Francisco Madero. D. Venustiano Carranza. C. Francisco Madero. 37. ¿Cuál es el nombre del movimiento político que buscaba ganarle la presidencia a Porfirio Díaz? A. Los científicos. B. Movimiento popular. C. Movimiento obrero. D. El movimiento antirreeleccionista. D. El movimiento antirreeleccionista. 38. ¿Cuál es el nombre del plan encabezado por Francisco Madero en el que se invita a la población de México a levantarse en armas contra Porfirio Díaz? A. Plan de Ayala. B. Plan de San Luis. C. Plan de Aguas Prietas. D. Plan de Ayutla. A. Plan de Ayala. 39. ¿En qué año se redacta la última Constitución mexicana? A. 1910. B. 1917. C. 1938. D. 1945. B. 1917. 40. ¿Cómo se llamó la ley que provocó el levantamiento armado conocido como la Guerra Cristera? A. Ley Fuga. B. Ley Juárez. C. Ley Lerdo. D. Ley Calles. D. Ley Calles. 41. ¿En qué consistió el levantamiento armado conocido como la Guerra Cristera? A. En la defensa de la libertad de culto. B. En la defensa de los derechos laborales. C. En la reivindicación de la Iglesia Católica. D. En la lucha por las propiedades ejidales. A. En la defensa de la libertad de culto. 42. ¿Qué es la expropiación petrolera? A. Es la venta del petróleo a empresas extranjeras. B. Período en que las empresas extranjeras empiezan a extraer el petróleo. C. Es la unión entre empresas extranjeras y el gobierno mexicano para extraer el petróleo de México. D. Período en el que el presidente de México decomisa a las empresas extranjeras sus fábricas petroleras. D. Período en el que el presidente de México decomisa a las empresas extranjeras sus fábricas petroleras. 43. ¿Cuál es el nombre del presidente de México que encabezó la expropiación petrolera? A. Carlos Salinas. B. Lázaro Cárdenas. C. Miguel de la Madrid. D. Gustavo Díaz Ordaz. B. Lázaro Cárdenas. 44.
¿Cuál es el nombre de la institución que surgió durante el mandato de Lázaro Cárdenas? A. Instituto Federal Electoral. B. Instituto Politécnico Nacional. C. Universidad Autónoma de México. D. Universidad Nacional Autónoma de México. B. Instituto Politécnico Nacional. 45. ¿A partir de qué suceso mundial México entró en la etapa conocida como el Milagro Mexicano? A. Guerra Fría. B. Guerra de Vietnam. C. Primera Guerra Mundial. D. Segunda Guerra Mundial. D. Segunda Guerra Mundial. 46. ¿Qué es el Milagro Mexicano? A. El fin de la deuda externa. B. Un periodo de estabilidad económica. C. Nacionalización de los hidrocarburos. D. Establecimiento de tratados comerciales. B. Un periodo de estabilidad económica. 47. ¿Cuál fue el motivo por el que un grupo de estudiantes de diferentes escuelas se manifestaron en la Ciudad de México? A. Buscaban más oportunidades laborales. B. Estaban en contra de los Juegos Olímpicos. C. Querían más apoyos académicos. D. Debido a una represión que recibieron unos jóvenes. D. Debido a una represión que recibieron unos jóvenes. 48. ¿En qué año sucede el asesinato de un grupo de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México? A. 1945. B. 1955. C. 1968. D. 1970. C. 1968. 49. ¿Qué medida tomó el gobierno de México para mantener la estabilidad económica? A. Vender la banca. B. Expropiar la banca. C. Bajar los costos del petróleo. D. Mantener estable el precio de la gasolina. B. Expropiar la banca. 50. ¿Qué medida económica tomó el presidente Miguel de la Madrid? A. Vender la banca. B. Bajar los costos del petróleo. C. Establecer acuerdos comerciales. D. Mantener estable el precio de la gasolina. A. Vender la banca. 51. ¿Qué es el neoliberalismo? A. Es un dogma social. B. Es un sistema comercial. C. Es una forma de establecer acuerdos comerciales. D. Es una teoría económica que privilegia la iniciativa privada. D. Es una teoría económica que privilegia la iniciativa privada. 52. ¿De qué manera afectó el neoliberalismo a los empresarios mexicanos? A. Estableció tratados comerciales entre naciones. B. Perjudicó las inversiones extranjeras en México. C. Impidió la entrada de empresas extranjeras en México. D. Desapareció el proteccionismo y aperturó la competencia desleal con empresas extranjeras. D. Desapareció el proteccionismo y aperturó la competencia desleal con empresas extranjeras. 53. ¿Cuál es el artículo de la Constitución mexicana que establece el uso de la propiedad ejidal? A. 17. B. 27. C. 47. D. 49. C. 47. 54. ¿Qué presidente de México modifica el uso de la propiedad ejidal? A. Carlos Salinas. B. Ernesto Zedillo. C. Miguel de la Madrid. D. Gustavo Díaz Ordaz. A. Carlos Salinas.
55. ¿Cuál fue la justificación para decretar los cambios a los ejidos en México? A. Eran obsoletos y anticuados. B. Retrasaban el desarrollo del campo. C. Le costaban mucho dinero al país. D. No los utilizaban realmente los campesinos. A. Eran obsoletos y anticuados. 56. ¿En qué año se firmó el Tratado de Libre Comercio? A. 1989. B. 1994. C. 1996. D. 1999. B. 1994. 57. ¿Cómo se llamó el grupo guerrillero que se levantó en armas exigiendo la reivindicación de los grupos indígenas en Chiapas? B. 58. ¿Cuál es el problema que consideras es el más grande por el que el México atraviesa? A. La violencia. B. La inseguridad. C. La pobreza. D. La educación. A. La violencia. ¿Y qué tal les fue? Espero que este repaso les haya servido para aclarar algunas dudas. Recuerden que pueden regresar a verlo las veces que lo necesiten para reafirmar conocimientos. Por ahora me despido de ustedes hasta el próximo tutorial del Instituto Francés.